Para entender la historia del Covenant y sus gloriosas especies fundadoras, los Anshayun y los Angeli, no basta con el archivo de escrituras penadas. Hay que hablar del Inquisidor. No me refiero a su lamentable estado actual, sino al pasado, a los legendarios guerreros Angeli del pasado. Antes del Covenant, los Angeli dirigían el mundo con orgullo y atención. Sobrevivieron a los peligros de tierra y mar. Así eran los inquisidores del pasado, mitad reyes, mitad jueces, guerreros como nunca volvió a haber. Cuando llegamos a su mundo fronterizo de Olgeton, se perdieron numerosas vidas. Guiados por su inquisidor, los Angeli ignoraron nuestras súplicas y nos atacaron, provocando décadas de guerra. Al final vencimos, por supuesto, y cuando lo hicimos, no pudimos ignorar el manto del Inquisidor. Someteremos a los Angeli para nuestros propios fines. Los inquisidores se convertirán en la voluntad de los profetas. Nuestra ciudad santa no fue siempre así, ni tampoco el Covenant. Al principio solo había Sanshayun y Sangheili, pero al crecer y sumarse nuevas especies, fue preciso adoptar medidas radicales. Nuestro primer encuentro con los Legolo resultó un fracaso. Aquellas criaturas blasfemas habían devorado una órbita Forerunner, destruyéndola en 1 trillón de trozos. Lo que quedó se convirtió en los anillos de T. Ningún método convencional podía proteger a los anillos de aquella infestación, así que enviamos a un inquisidor. Durante 1 año, el inquisidor recorrió la superficie de una de sus lunas. Así descubrió sus puntos fuertes y sus debilidades. Fue ahí donde descubrimos el secreto de los Legolo. Aunque algunos de los suyos eran responsables directos de la profanación de la órbita, otros solo habían devorado los materiales de los Forerunner. Y tras mucho trabajo y diálogo, pudimos usarlos para servir al Covenant. Y gracias al Gran Inquisidor, de esta forma conseguimos uno de nuestros tesoros más buscados: el acceso a innumerables sendas de procesamiento del acorazado Forerunner y los numerosos secretos que guardaba. Muchas especies fueron injertadas en el Covenant por motivos de fe o por mutuo beneficio, pero no fue el caso de los Ongoi. Esta especie se añadió por la fuerza, y por la fuerza la retuvieron prisionera. Nada pudieron hacer contra nuestro poder y grandeza, y fueron derrotados rápidamente. Muchos terminaron siendo sometidos. Hay especies que se vienen abajo y perecen bajo mucha presión. Otras, sin embargo, toman las armas y se defienden. Eso hicieron los Ongoi cuando su rivalidad con los Kig-Yar provocó una rebelión. Los Kig-Yar intentaron esterilizar a la población Ongoi, que presentaron una férrea resistencia. Durante un tiempo, el caos reinó en la Ciudad Santa.
Tras aquella provocación, los Ongoi ejercieron una violencia implacable sobre todas las especies. Su gran número, su tenacidad y su fiereza los convirtieron en todo un desafío, incluso para los Elites. Y de nuevo, recurrimos a un inquisidor. Con una violencia que no se recordaba desde el comienzo del Covenant, el mundo de los Ongoi terminó hecho añicos. Los habitantes de la Ciudad Santa se vieron obligados a presenciar lo que podría haber sido el final de su especie. El Inquisidor fue quien puso fin a la rebelión de los Ongoi. Su mundo no se perdió por completo, y los que sobrevivieron en suma caridad encontraron algo de piedad. Demostraron su valía en el combate y pasaron a estar junto a los Sangheili en batalla. La historia de los inquisidores está llena de leyendas e infamia. El cargo ha sido corrompido por la deshonra, aunque el actual es probablemente el más sorprendente de todos. Thel 'Vadami posee sangre noble, de la legendaria casa de Badam. Viniendo de una familia así, se esperaba mucho de su carrera militar, y no decepcionó. Fue uno de los más jóvenes en obtener el cargo de capitán, y uno de los más jóvenes en convertirse en comandante supremo. En nuestra campaña contra los humanos, pocos gozan del prestigio de Vadami. Todos los mundos humanos fueron sucumbiendo en nombre del gran viaje. Pero entonces llegó Halo. Desgracia sobre desgracia. Fracasó su ataque más importante y se profanó el anillo sagrado. Por aquel desastre, Thel 'Vadami se convirtió en inquisidor. Como un escriba, no me opongo a la palabra de los jerarcas, pero no puedo evitar expresar mi preocupación. Este Sangheili debió ser eliminado, asesinado públicamente como ejemplo de nuestra piadosa conveniencia. El descubrimiento de un segundo anillo y el cambio de la guardia suponen un gran peligro. ¿Se mantendrá leal este inquisidor? ¿O se pondrá del lado de su pueblo al que nuestro nuevo poder va a suprimir? Jamás desafiaría abiertamente las proclamaciones divinas de un jerarca. Pero este inquisidor es una amenaza que no habría tolerado. Y me temo que los días del Covenant están contados.